Pues Alberto Garín, bienvenido. Gracias por tu invitación, Daniel. Un gusto estar aquí. Ha escrito junto con Fernando Díaz Villanueva este libro contra la Revolución Francesa, sin duda un título bastante llamativo, ¿no? Normalmente se nos presenta la Revolución Francesa como un relato, como un acontecimiento histórico heroico, ¿no? Del pueblo que lucha por recuperar su libertad. Sin embargo, parece que en este libro digamos, lo cuestionan esta versión de los hechos. ¿Hemos mitificado, hemos idealizado la Revolución Francesa? Bueno, antes de responderte si hemos mitificado, he de decirte que el título está en cierta medida vinculado a la actividad profesional de Fernando Díaz Villanueva, mi colega en el libro, porque él tiene una serie de podcasts que se llaman todos contra algo, ¿no? La contracrónica, la contrahistoria, la contraportada, el contrasello y demás. Había que aprovechar el tirón de ese término contra que está muy vinculado a Díaz Villanueva. Lo que no quita que, a la pregunta que tú haces de si hemos mitificado la Revolución Francesa, sí, se ha mitificado. Y en ese sentido, el término contra no es tanto contra el hecho histórico en sí, porque difícilmente tú puedes pelearte contra el pasado, es lo que es y ya está. No hay forma de cambiarlo, no tenemos máquinas del tiempo. Como contra esa mitificación que además se renueva, porque dependiendo en qué contexto histórico nos movamos, utilizamos una u otra forma de abordar la Revolución Francesa, buscando siempre como objetivo que es la Revolución Francesa, el origen de todo lo positivo que tenemos hoy. ¿Y por qué ha calado tanto este relato, ¿no? Porque parece que se transmite así desde los medios de comunicación, desde el sistema educativo, desde la literatura, el cine, el entretenimiento. ¿Por qué ha calado tanto esta versión? Bueno, hemos de entender que, y estás indicando muy bien cómo pueden calar esos mensajes a través de medios de comunicación, digamos, muy divulgativos, que no profundizan, lejos del ámbito académico, que, ojo, eso no es un problema ni un inconveniente, es como nos movemos la mayor parte de los seres humanos. No hay ningún ser humano que viva plenamente su vida al 100% dentro de la academia. Es decir, no hay ningún ser humano que estudie la historia acudiendo a todos los archivos de fuentes primarias y a continuación se vaya a su casa en su vehículo después de haber estudiado cómo funcionan los motores de combustión y a continuación llegue a su casa y entienda todos los procesos de fertilización de la tierra para producir el alimento que tiene. O sea que tengamos claro que es la forma habitual que tenemos los seres humanos de funcionar, lejos de ese ámbito académico. Entonces, ¿cómo ha calado? Pues ha calado porque a lo largo de la historia hay una serie de periodos vistos como positivos, periodos de luces, periodos de progreso y otros que no lo son. Y esa forma de abordar la historia, dividiendo la historia en periodos luminosos y periodos oscuros, es algo que surge en el siglo XIX precisamente con una de las construcciones más exitosas de la Revolución Francesa, que son los Estados-nación. Entonces, en el momento que la forma mayoritaria y en la actualidad prácticamente la única de articular la humanidad es el Estado-nación, cada Estado-nación va a tratar de reforzar su existencia basándose en unos pasados poderosos. Y en esos pasados siempre hay periodos proestatales y periodos, entre comillas, aestatales. Y la Revolución Francesa indudablemente es el periodo proestatal por antonomasia porque es el momento en el que de forma definitiva se considera que el protagonista internacional primero es el Estado-nación. Uno de los temas centrales, ¿no?, es de la Revolución Francesa, por cómo se pinta normalmente, como ya he comentado, es cómo el pueblo intenta recuperar su libertad. Parece como si se le estuviera quitando poder al rey. Sin embargo, por lo que dicen en el libro, en realidad la Revolución Francesa responde más a un proceso centralizador del poder que a un proceso descentralizador del poder. Sí, porque volvamos al concepto de Estado-nación. Entonces, el Estado-nación en realidad es curioso porque cambia al objeto en torno al cual gira la política, que es el pueblo, y el pueblo es una entidad muy indeterminada, ¿de acuerdo?, por de la nación. Y en la nación sí que hay unos límites claramente marcados, y límites excluyentes. Esto se puede ver hoy en día cuando hablamos con nacionalismos de cualquier lugar, de cualquier ámbito, donde una forma muy fácil de definir nacionalismo es explicándote qué no pertenece a mi nación. Aquellos que no hablan determinado idioma, aquellos que no profesan determinada cultura, aquellos que no siguen determinados principios religiosos, ya digo, dependerá del tipo de nacionalismo, van quedando excluidos de la nación. El agente político previo, el pueblo, no tenía esos elementos de exclusión. Sencillamente, pues bueno, yo pertenezco a un pueblo y si no es el siguiente incluso de varios. Entonces, en el momento que creamos esa institución que es el Estado-nación
institución excluyente, vamos a utilizar una herramienta interesantísima que es: yo voy a conceder la mayor cantidad posible, en principio, de libertades a los miembros de mi Estado-nación, pero lo voy a hacer a base de excluir a todos aquellos que están dentro del Estado-nación. Entonces, en el caso de la Revolución Francesa, para que entendamos bien esto, va a suceder que vamos a crear un Estado-nación, que es la República Francesa, una vez que acaban con la monarquía parlamentaria, en el momento que deciden que no quieren seguir teniendo un rey, más tarde incluso lo guillotinan. Entonces, cuando se genera la República Francesa, lo que van a hacer es, tienen una serie de derechos todos los miembros de la República Francesa, salvo los sacerdotes que no juren la Constitución Civil del Clero, salvo los nobles, salvo aquellos que no hayan contribuido al ejército o al esfuerzo militar de la República Francesa. Salvo. Entonces, tú empiezas a ver las excepciones y dices, oye, resulta que antes de la Revolución Francesa podía haber unas libertades limitadas para los habitantes del Reino de Francia, pero esas limitaciones abarcaban una cantidad de gente mayor que las van a abarcar aquellos que están incluidos ahora con pleno derecho, y después podemos matizar eso de pleno derecho dentro de la nueva República Francesa. Entonces, ahí donde está ese interesantísimo juego en el cual yo vendo que he hecho una revolución para liberar al pueblo, pero a continuación el pueblo lo convierte en nación. Esa nación queda muy limitada, excluyendo a muchísima gente, y entonces descubro que al final la cantidad de personas que están recibiendo esos derechos es muy inferior a los derechos que podían tener los habitantes del Reino de Francia previo a la Revolución Francesa. Claro, y además es una idea, como también señalan en el libro, de origen ascendente, ¿no? Es decir, es el gobernante el que decide quién entra dentro de esa definición de nación. Eso es, porque recordemos que vivimos en un mundo hoy, en 2024, donde que yo me sienta miembro de una nación o de otra, pues yo puedo tener mi sentimiento individual como tú puedes tener el tuyo, pero al final hay un reconocimiento social, y en ese reconocimiento social una de las características es el de la exclusión. Entonces, yo puedo sentirme miembro de diferentes naciones, y es lo que nos ocurre a la mayor parte de los seres humanos, pero desde el punto de vista legal, solo voy a poder tener una, dos, como muchas, tres nacionalidades. Hay quien tiene tres, no es habitual. Hay quien tiene dos, no es tampoco tan extraño. Yo tengo dos, ¿vale? Pero más o menos solamente tener una. Pero es que incluso dentro de esa nación legalmente reconocida puede ocurrir que haya gente que me siga excluyendo a pesar de todo. Es decir, no soy yo, no es a partir del individuo el que crea nación, no soy yo el que digo, pues me gustaría o no me gustaría, me siento parte de esta realidad nacional, sino tengo que ajustarme a un modelo preestablecido donde hay un reconocimiento social que, ojo, no es la mayoría. No es que, bueno, yo que, por ejemplo, tengo la doble nacionalidad española y guatemalteca. Es que han preguntado a los 15 millones de guatemaltecos si aceptan a Alberto Garín como miembro de la nación guatemalteca. No. Se le pide una serie de instituciones públicas que reconozcan si reúnen las condiciones para ser guatemalteco. Instituciones públicas minoritarias, sobre las que la capacidad real que tiene el ciudadano de influir es minoritaria. Y, por tanto, la capacidad de excluir es muy arbitraria. Lo mismo nos puede ocurrir en el caso de los nacionalismos que podemos encontrar en Europa, que es, sin duda, el continente que más nacionalismos ha generado. Entonces, ¿quién decide que yo pueda ser vasco? Claro, tienes que tener ciertas condiciones. No. Si yo nazco en el País Vasco, no automáticamente voy a ser vasco. Dependerá de mi actitud. Y si hablo vasco, no, tampoco. Dependerá de mi actitud. Mi actitud tiene que irse rigiendo por una serie de normas que establece una minoría, que después la mayoría acepta esa serie de normas, pero una mayoría que entiende que tiene que excluir incluso a aquellos que de una forma natural, antes de la Revolución Francesa, nadie habría dudado que es un vasco. Entonces, un tipo que ha nacido en un determinado lugar, que habla un determinado idioma, o un tipo que viene de fuera y si está en un determinado lugar y pasa mucho tiempo en ese determinado lugar y adquiere la costumbre del lugar, podría haber sido aceptado en esa nación. Pero siempre te queda el filtro de la minoría de decirte, no. Esto es una cuestión de cómo te sientes tú, no es una cuestión de cuál es la decisión personal que has tomado, de dónde quieres irte a vivir o cuál es el idioma que quieres hablar. Es que además tienes que cumplir determinados parámetros. Y si esos parámetros no se cumplen, entonces quedas excluido. Y esta era una idea de que no existía antes de la Revolución Francesa. Es decir, hay una frase en el libro, ¿no?, en el que señalan que no existía antes un vínculo entre la nación como hecho cultural y el Estado como hecho político. Eso es una cosa que nos choca porque hoy vivimos, como te decía antes, mayoritariamente en Estados-nación. Entonces, antes de la Revolución Francesa, por supuesto que existían los estados y por supuesto que existían las naciones.
¿Existía una concordancia entre el Estado y la nación? Realmente no. Porque pensemos en el caso de Francia. Uno de los principales problemas que va a tener Francia y que los revolucionarios lo tienen muy claro son los famosos fronteras naturales de Francia. ¿Cuál es el final de Francia? ¿Dónde termina Francia? Entonces, como ellos tienen ciertos límites claramente establecidos, ¿no? El Atlántico por el oeste, el Canal de la Mancha por el norte, los Pirineos y el Mediterráneo por el sur, pero por el este lo tienen complicado. Entonces, su mayor expresión es buscar un límite natural que va a ser el Valle del Rin. Claro, si tú haces sobre el Rin, pues vas a incorporar una serie de personas que no hablan francés, ¿vale? Pensemos por dónde discurre el Rin, ¿no? El Rin pasa desde lugares como Suiza, Alemania, los Países Bajos y demás. Entonces hay lugares que claramente no englobaríamos dentro de ese mundo homogéneo de la nación-estado francés. Entonces, en ese momento, Francia decide crear unas fronteras naturales, forzando la mano de saber que van a incluir a muchas gentes que no van a encajar dentro del formato del Estado-nación. De modo que habrá que hay una vuelta para que esta gente encaje, que es lo que va a ocurrir durante los siglos XIX y XX. Las famosas limpiezas étnicas, los desplazamientos de población y demás, obedecen a esa obsesión homogenizadora de que todos tenemos que ser iguales. ¿Cómo es Francia antes de eso? Pues bueno, en la Francia prerevolucionaria hay ciertas realidades locales que pueden tener incluso idiomas propios. El caso de Bretaña es más singular, con además una historia de Bretaña muy compleja. Hemos de pensar que Bretaña no se incorpora plenamente a la construcción del Reino de Francia en los tiempos de Francisco I, estamos hablando de 1520-1530. ¿Vale? Previamente era el territorio de la esposa del rey y previamente era un territorio ajeno al resto del Reino de Francia, pero lo van a incorporar. Entonces, un tipo antes de la Revolución Francesa podía sentirse perfectamente bretón, pero al mismo tiempo podía sentirse francés. Y no era contradictorio lo uno con lo otro. O sea, yo tengo mi patria chica en la Bretaña, pero desde los tiempos de Francisco I me han incorporado al Reino de Francia y en ocasiones el rey de Francia pide mis servicios y acudo porque me apetece acudir. Bien, pero eso no impide seguir siendo bretón. Pero es más, una cosa que nos suele chocar es cuando pensamos en los grandes líderes militares de los ejércitos previos a la Revolución Francesa, donde tipos que, según nuestra clasificación contemporánea, pertenecen a un determinado país y sin embargo estaban al servicio de otro país. Hay un caso famosísimo, cuando el famoso saqueo de Roma de 1527, uno de los líderes militares que encabezan los ejércitos imperiales que saqueó Roma era el condestable de Francia, Carlos de Borbón. El condestable de Francia es, digamos, el generalísimo escolta de Francia. ¿Qué hacía el generalísimo francés a la cabeza de los ejércitos de Carlos V? Pues se había enfadado con su rey, precisamente con Francisco I, había decidido, entre comillas, traicionarle, y no es que le traicione, quien le ha traicionado ha sido el rey. O sea, ellos tienen un compromiso casi feudal, ¿de acuerdo? Entonces, Carlos de Borbón tiene derecho a una serie de territorios que su rey, de forma injusta, le retira, y por tanto, Carlos no tiene obligación de servir a su rey, y puede servir a otro rey, y se va con el peor enemigo de Francisco, que es Carlos V. Esto nos chocaría hoy. En aquella época no chocó. En aquella época nadie se sorprendió de que el mismísimo condestable de Francia pudiera cambiar de bando y marcharse a servir a las tropas del emperador. Claro, unas tropas del emperador que decimos, los españoles atacaron Roma, no, hombre. Los ejércitos que asaltaron Roma están formados por españoles, había muchos alemanes, los famosos las jinetes que habían creado los tiempos de Maximiliano I, había muchos italianos, ¿vale? ¿Y ustedes a qué nación pertenecen? Pues a lo mejor si hubieras preguntado a los españoles a qué nación pertenecen, te habrían dicho, pues nosotros a España. Pero en concreto, ¿a qué nación de España? Y te habrían dicho, pues yo pertenezco a Aragón, pues yo pertenezco a Castilla, pues yo pertenezco a Portugal. Pues claro, en 1527 un portugués se reconoce a sí mismo como español. España es una entidad superior, ¿vale?, que está por encima de Portugal, de Castilla, de Aragón o de Navarra, y ahí estamos. Toda esa lectura de los hechos tal como son en 1527 o en 1789, hoy nos resultan muy difíciles porque siempre utilizamos el esquema del Estado-Nación. Entonces, si un señor en 1527 nace y desarrolla parte de su vida en el Estado contemporáneo de Italia, tiene que ser un italiano como un italiano de 2024. Y no, posiblemente le ha dicho, pues bueno, yo soy toscano, bueno, de Toscana soy florentino, después soy toscano, pues sí, a veces soy italiano, a veces pertenezco a la cristiandad latina, a veces... Había ido diciendo sus diferentes naciones sin por ello considerar que tiene que ser única y exclusivamente miembro de una nación. Entonces, esa es una de las grandes complejidades a la hora de entender la Revolución Francesa, porque después de la Revolución comenzamos a construir los Estados-nación, los hicieron al día siguiente, tardaron unas cuantas décadas, pero desmontaron nuestra capacidad para entender el pasado sin utilizar ese filtro del Estado-nación. Y piensa en una cosa tan particular como, por ejemplo, la historia del arte. Cuando te estudias la historia del arte, te hablan el Renacimiento español. ¿Cómo que el Renacimiento español? Sí,
España, por supuesto, que existe geográficamente en el siglo XVI. Por supuesto que existe un reconocimiento por parte de los habitantes de la península ibérica de que pueden ser españoles, a diferencia de los habitantes de la península italiana, que son italianos. Pero claro, si tú dijeras que un artista nacido en España solamente puede formar parte del grupo del Renacimiento español, pues hay muchos artistas que dirían no. O sea, que tenemos artistas que llegan de Allende, que se insertan en la cultura española, ¿vale? Estas gentes del siglo XV, de los Isambard y compañía, que llegan desde el Ducado de Borgoña y se ponen a trabajar en la península ibérica. Juan Guas, ¿no?, que viene de Francia, se volvieron españoles. No, es que Juan Guas es un artista francés. ¿Pero qué estás diciendo?, diría Juan Guas. Yo era un niño cuando llegué a España, me puse a trabajar acá. ¿Por qué me tienes que clasificar según las construcciones políticas de la época contemporánea cuando mi realidad era otra? O sea, yo era un señor que trabajaba al servicio de este otro señor que se fue desplazando y yo me iba desplazando con él, y entonces territorialmente después ha podido haber cambios políticos en el siglo XX-XXI, pero no me cuentes esos cambios políticos, no expliques la historia del arte desde el punto de vista de la historia de los estados políticos. Y tú y yo nos han explicado la historia del arte desde el punto de vista de los estados políticos, la cosa más disparatada que se puede hacer. Es decir, que podríamos afirmar que la raíz de todos los movimientos nacionalistas está en la Revolución Francesa. Sí, porque la Revolución Francesa, insisto, va a crear un nuevo protagonista político, que es la nación. Recuerda, la nación, el Estado-nación, las naciones habían existido previamente, los Estados también, pero el Estado-nación como elemento excluyente es un arma poderosísima. Porque entonces, ¿cómo puedo hacer yo para agrupar antes de la Revolución Francesa a un montón de gentes para que sigan mi bandera? Pues muy llamativo, porque no existían los ejércitos de leva, salvo en casos de suma emergencia, cuando me van a sitiar la ciudad y hasta el último ciudadano tiene que apoyar la defensa de la ciudad. Los ejércitos mayoritariamente eran ejércitos pagados, ejércitos mercenarios. Entonces, ¿qué herramienta podía tener el conde duque Olivares? ¿O qué herramienta podía tener Richelieu para hacer que todos los habitantes de los reinos de España o todos los habitantes de los reinos de Francia siguieran a su rey? Pues que les pagara el salario. Y si no les pagaba el salario, pues habría quien seguiría, habría quien no. Pero claro, en el momento que creamos el Estado-Nación, que es uno de los grandes éxitos de la Revolución Francesa y que explica parte de sus victorias militares y las victorias posteriores de Napoleón, es que ahora somos todos miembros de un Estado-Nación. Y una de las fórmulas que demuestra que tú eres miembro de esta nación es que vas a dar tu vida como soldado en el campo de batalla por una paga ridícula. Claro, cuando la revolución empieza a atacar, porque los primeros que atacan no son las potencias, entre comillas, absolutistas que rodean Francia, la revolución. Los primeros que atacan son los revolucionarios atacando a las potencias, ¿bien? Cuando estas potencias encuentran que en el campo de batalla los franceses ponen cientos de miles de soldados, dicen, ostras, ¿y cómo lo han conseguido? ¿De dónde ha sacado el dinero para pagar tantos mercenarios? Y no, ahí va. Son, entre comillas, voluntarios. Es gente que se ha creído esto de los Estados-Nación y están dispuestos a dar su vida por el Estado-Nación. Entonces, claro, aquello es una cosa, eso sí que es auténticamente revolucionario. Yo siempre he pensado, lo contamos en el libro, Richelieu levanta la cabeza 150 años después y ve lo que hace la Revolución Francesa y Richelieu le ha dicho, ¿cómo lo habéis conseguido? Yo me quedo siempre con las arcas vacías porque no puedo pagar el ejército y meto 50.000 tíos en el Valle del Rin y vosotros sin gastaros prácticamente nada habéis metido medio millón. ¿Cómo lo habéis hecho? Pues nos hemos inventado el Estado-Nación y hemos dicho que una de las formas de no ser excluido del Estado-Nación es que demuestres tu fervor por el Estado-Nación permitiendo morir por ese Estado-Nación en el campo de batalla. Claro, a partir de ahí, cualquier dirigente político a futuro va a estar encantado con el Estado-Nación. ¡Ostras! O sea, que si yo declaro el Estado-Nación, tengo un montón de soldados a mi servicio cuyo pago es realmente reducido. Pues me voy al Estado-Nación. Me parece que hay que dar también un paso atrás para entender bien esto de la Revolución Francesa, ¿no? En el libro inciden mucho en la idea de que se ve el antiguo régimen como un sistema de opresión, ¿no? Y en el que el monarca tenía un poder absoluto, pero sin embargo era un sistema en el que había más contrapoderes al poder del monarca que posteriormente, después de la Revolución Francesa. O sea, el problema con el antiguo régimen es la propia definición del antiguo régimen. Entonces, el antiguo régimen es un concepto que forja Tocqueville, este erudito francés que viaja por Estados Unidos, el de la democracia, el que escribe el libro de la democracia en América. Entonces, Tocqueville se da cuenta que antes de la Revolución Francesa, precisamente en ese estudio que hace la democracia, y donde él trata de analizar hasta qué punto existen sistemas democráticos, entonces Tocqueville está comparando los diferentes intentos democráticos que ha habido en Francia, el de la propia Revolución Francesa,
el que él puede vivir en primera persona cuando tenemos a Luis Felipe como entre 1830 y 1848 como rey de Francia, bien, con otros modelos de democracia como el de Estados Unidos desde la independencia de Estados Unidos. Entonces, Tocqueville lo que se da cuenta es la democracia, y es un debate que tenemos hoy en la actualidad en pleno vigor, ¿no? La democracia no son las elecciones. O sea, el hecho de votar no significa que soy un país democrático, porque podemos votar en los regímenes más tiránicos. La democracia es un sistema de contrapoderes. Entonces, Tocqueville trata de entender los contrapoderes que puede haber en un sistema democrático, y entonces se da cuenta que previo a los modelos democráticos liberales, el de Estados Unidos o el de la Francia postrevolucionaria, había otros sistemas de contrapoderes que son diferentes a los liberales. Entonces los llama antiguo régimen. Pero Tocqueville no define el antiguo régimen como el sistema de tiranía absoluta frente al sistema de libertad absoluta posterior a la Revolución Francesa. Tocqueville lo que dice es: tenemos democracias más o menos imperfectas, con sistemas de contrapoderes más o menos equilibrados, hijos de sociedades previas donde ya existían sistemas de contrapoderes, que es el antiguo régimen. Otra cosa es que, una vez que Tocqueville entiende el funcionamiento de esos contrapoderes previos a la Revolución Francesa, después el concepto de antiguo régimen se ha vaciado de contenido y se ha vuelto algo equivalente a sistema político de tiranía absoluta. Entonces, Luis XVI, el rey guillotinado, es el máximo exponente de la tiranía más atroz que uno se puede imaginar. Mientras que lo que va a ocurrir después es el ejemplo de la construcción de la libertad. Entonces, ¿cuál es el problema que tenemos con el antiguo régimen? El problema que tenemos con el antiguo régimen es que sí es un sistema de contrapoderes, es decir, la capacidad real de ejercer un poder absoluto por parte de Luis XVI. La capacidad, y además hay una fórmula evidente de ejercer el poder, porque uno cuando pensamos en el ejercicio del poder, uno piensa que va a llegar el rey a mi casa y me va a decir: Alberto, ponte rodillas y límpiame los zapatos. Y yo voy a tenerme que plegar al rey y limpiarle los zapatos. Eso no tiene ninguna dificultad. Si ahora mismo llegan aquí 10 gigantones, metralleta en mano, y amenazan con matar a mi familia si no limpio los zapatos, pues ya está. Y esos señores no son tiranos. Son unos tipos que tienen mayoría con armas en las manos. Y yo estoy indefenso en ese momento y no puedo hacer otra cosa más que... O sea, que entendamos que tenemos una visión ridícula de la tiranía. En realidad, el poder absoluto es que yo pueda extraer a un miembro de la comunidad el 40-50% de sus beneficios a través de los impuestos sin ni siquiera tener que mandarle un policía. O sea, no tiene que venir aquí el sheriff de Nottingham con sus soldados llamando a la puerta y decirme: entrégueme usted el 40% de sus beneficios. No. Es más, es que ni siquiera tienen que venir a llamarme. Me pone un recordatorio de: recuerde que la declaración es de tal fecha, así que le invitamos a que amablemente se ponga usted en su ordenador, abra la página correspondiente, la página web correspondiente a Hacienda, díganos cuánto ha ganado y cuánto nos va a pagar, y si consideramos que nos está pagando menos de lo que nosotros queremos que nos pague, encima lo vamos a hacer pagar todo y vamos a poner una multa. Y no le he coaccionado para nada. Eso es auténtico poder. O sea, ese es el verdadero poder, que es la parte que no solemos entender. Pensamos que el poder es que venga un tipo con una pistola en la mano y me quite el dinero. No. Eso es la violencia más burda, que la puede utilizar Luis XVI, la puede utilizar Bandolero. Pero que el Estado del año 2024 pueda sacar a cualquier ciudadano español el 40-45% de sus impuestos, y no solamente estamos pensando en impuestos sobre la renta, pensemos en todos los impuestos que pagamos en cualquier transacción que podemos hacer los españoles, bien, desde el IVA a cualquier otro, sin mover un dedo. O sea, el Estado no viene con un policía. Nosotros nos hemos plegado. Eso sí que es poder. Y un poder mucho más omnímodo del que podía disfrutar Luis XVI. De nuevo, si Luis XVI resucitara, le preguntaría a los presidentes del gobierno español: oye, ¿cómo hacéis para, sin ejercer una violencia real, de mandar al sheriff de Nottingham con una porra en la mano, darme porrazos, cómo hacéis para pagar? ¿Vale? Entonces, entendamos muy bien qué significa poder. A partir de ese momento, nos damos cuenta que el poder, la capacidad de ejercer poder que tenían los reyes de la francesa es muy limitado. Vale. Pero hay otro elemento, más allá del ejercicio de la violencia y cómo poder extraer parte de mi riqueza, es la arbitrariedad. Porque uno de los problemas que tenemos en el mundo previo a la Revolución Francesa es que ese rey quizás no tenga la capacidad para apoderarse de los beneficios de mi negocio, salvo que me mande a un tipo con una porra a porrearme, pero arbitrariamente puedo tomar muchas decisiones en las cuales yo me siento completamente incapaz de reaccionar frente a esa arbitrariedad. Vale, esta parte también tenemos que tratar de entenderla.
Una de las cosas que elimina la Revolución Francesa son los derechos señoriales. Los derechos señoriales, los señores feudales, aquellas cosas que había en la Edad Media, implicaban que el señor era propietario de un territorio. Dentro de ese territorio tenía una serie de habitantes que podían ser propietarios de sus propias tierras, ¿vale? Pero lo importante del señor no es que fuera el propietario de una parte del territorio directamente, sino que era quien impartía la justicia en ese territorio. Entonces, si ese señor decide llevarse una vaca de mi tierra y yo apelo a la justicia del señor, pues el señor me dirá que mala suerte. Porque como soy señor y soy el juez, pues ya me buscaría una excusa para quitarte la vaca. Vale. Pero es que el 99% de los problemas que tenían los campesinos franceses antes de la Revolución Francesa no eran con el señor, eran con el campesino de la par, que era el que le quitaba la vaca. Entonces los dos campesinos iban al señor y el señor impartía justicia. Y es muy posible que la mayor parte de las veces el señor fuera justo. Oye, mira, vecino que has quitado la vaca, devuelve la vaca a su legítimo propietario. ¿Qué ocurría cuando el problema era con el señor? Pues mala suerte, porque posiblemente el señor iba a ser arbitrario. ¡Ojo! Yo, a pesar de todo, tengo una última instancia, como pobre campesino previo a la Revolución Francesa. Puedo acudir al rey. Entonces puedo armarme de valor y decir, pues bueno, yo que soy un pobre campesino del sur de Francia, agarro mi mula, me voy hasta París, busco al rey y le pido justicia contra mi señor. Y puede ocurrir que al final el rey me dé la razón en contra de ese señor. Claro, los que nos están escuchando dirán, ya, pero como ese señor es todopoderoso, tiene soldados, tiene armas, seguro que al pobre campesino al final le dan una paliza y acaban con él. Fue muestra de la arbitrariedad. Pues bien, en 2024, si Hacienda me reclama un dinero de una determinada cantidad, donde yo hago cuentas y soy consciente de que pleitear con Hacienda me va a suponer una cantidad mucho mayor, a pesar de que yo pueda demostrar que Hacienda se está equivocando conmigo, que es falso lo que está diciendo, que me está sacando un dinero al que no tiene derecho, yo no me voy a pelear con Hacienda. Oye, pero tú puedes apelar a un tribunal superior y me puedo ir a Estrasburgo, me puedo ir... No, estoy igual que el campesino previo a la Revolución Francesa. Hago cuentas y digo, me ha quitado la vaca a mi vecino, voy con el señor que haga justicia. Me ha quitado la vaca el señor, pues me jodo, me quedo sin vaca. Bien, entonces, si tú y yo chocamos nuestros coches, pues bueno, tú me chocas con tu coche, chocas el mío, pues entonces pleiteamos y yo invoco que tu seguro me arregle el coche y si no tienes seguro, pues tú lo pagues y demás, ¿vale? Pero si es Hacienda quien me está buscando las cosquillas, salvo que sea multimillonario como Xabi Alonso, acepto que me ponga una multa, acepto pasar por culpable frente a Hacienda, incluso aunque sepa que soy inocente. Entonces, esa arbitrariedad existe en nuestro mundo contemporáneo. Y vivimos obsesionados con la idea de, menos mal que hicimos la Revolución Francesa y acabamos con la arbitrariedad. No. Lo que generamos en la Revolución Francesa fueron estados cada vez más centralizados, además en un proceso donde lo que ha sucedido en la Revolución Francesa es que el sueño de la élite política por centralizar el poder se despertó a lo bestia, que es lo que ha sucedido en la Revolución Francesa para acá, y lo que tenemos que hacer los ciudadanos es tratar continuamente de lograr contrapoderes. Y es muy curioso, pensando de nuevo, estamos en 2024, donde nuestro actual presidente del gobierno tiene una serie de familiares en torno suyo que están siendo investigados por la justicia. Eso es un contrapoder. Yo puedo ser un partidario acérrimo del actual presidente del gobierno, pero el hecho de que haya un contrapoder que pueda limitar su acción, que pueda limitar cierto abuso de ese poderoso, aunque yo fuera el mayor fan de ese presidente del gobierno, tendría que sentirme satisfecho como demócrata de decir, menos mal, a pesar de todo, existen instancias que pueden limitar ese poder, a lo mejor instancias que están equivocadas, instancias que cuando se desarrolle todo el proceso demostrarán que el presidente del gobierno era un tipo honorable y el juez era un auténtico canalla. Pero la existencia del contrapoder es lo que me tiene que dar a mí la seguridad de decir, oye, hoy es el presidente del gobierno, si mañana soy yo, parece que los contrapoderes funcionan. Pero cuando en nuestra sociedad encuentras que buena parte de la sociedad es que el juez es un canalla porque está... A ver, chaval, si tú quitas ese contrapoder hoy, porque va en contra de tu líder político, mañana tú tampoco tendrás ese contrapoder. Y entonces la autoridad podrá abusar de ti porque tú eres el que gustosamente has querido eliminar el contrapoder. Eso es lo que va a ocurrir en la Revolución Francesa. La Revolución Francesa es muy simpático cuando dice, no, menos mal que llegó Montesquieu con su división de poderes, ejecutivo, judicial, legislativo, y nos lo compramos y estamos satisfechos. O sea, teníamos un poder absoluto y vivimos en tres. No, teníamos docenas, cientos de poderes antes de la Revolución Francesa. Y la Revolución Francesa nos concentró en uno solo y luego tuvo que rociarlo en tres.
salimos perdiendo. O sea, no cambiamos un poder absoluto por 3 poderes. Cambiamos docenas de poderes por 3 poderes que en muchos casos puedes llegar a controlar los 3. Con lo cual hemos ido perdiendo esos 4 poderes. Muchas veces desde el ámbito liberal se suele comparar la Revolución Francesa con la Revolución norteamericana o la Revolución inglesa. Y mientras que en la Revolución norteamericana se habla de unos derechos inalienables concedidos por Dios y que por lo tanto son preexistentes al gobierno, ¿no? Unos derechos individuales, en la Revolución Francesa se apela más al bien común. ¿Qué consecuencias tuvo esto a la hora de pasar de la teoría de los ilustrados a la práctica? O sea, vamos a ver, hay un problema, porque tal como acabas de contar tú, parece mucho más interesante lo de existir unos derechos previos al propio ser humano que lo que tenemos en el mundo liberal anglosajón, frente a esos otros derechos que parecen fruto de la sociedad y, por tanto, variables. La sociedad cambia y, por tanto, vas a cambiar los derechos que la sociedad reconoce, que sería lo que entendíamos en el mundo francés y alarga en el derecho latino. Hay que ser muy cuidadosos, porque ya digo, explicado de esa manera en el terreno teórico queda precioso y apuntémonos todos a los derechos del mundo anglosajón. Pero no es cierto. No es cierto. O sea, el derecho anglosajón, como los anglosajones propiamente dichos, estos tipos que son una banda de salvajes hasta que en el siglo V se dejan caer sobre el Imperio Romano, cuando estos anglosajones ocupan el actual mundo anglosajón europeo, es decir, la Gran Bretaña, ocupan un territorio que ya existe y que existe con una serie de derechos establecidos. Es decir, ellos no crean de la nada el derecho anglosajón, lo crean sobre una realidad preexistente, que además es una Inglaterra, es una Bretaña de origen romano. Entonces, a partir de ahí, los supuestos derechos inalienables del individuo que tenemos en el mundo anglosajón, en el mundo liberal anglosajón, es el resultado de esa contradicción que se da entre un pueblo recién llegado a un territorio donde ya tenemos una realidad estructurada. ¿Eso creo que crea? Crea, por ejemplo, que una de las claves, uno de los grandes derechos que va a defender el mundo liberal anglosajón es el de la propiedad. ¿Por qué? Porque cuando los anglosajones del siglo V ocupan la Gran Bretaña, ocupan un territorio donde ya existe la propiedad establecida. Y en muchos casos lo que los anglosajones hacen es eliminar al propietario y quedarse ellos con la propiedad. Pero están haciéndose trampas al solitario, porque ellos no es que exista el derecho de propiedad como una especie de bien divino, y todos los seres humanos tenemos derecho a la propiedad. Es que hemos llegado a un sitio donde hay una estructura de propiedad preexistente que yo he asumido. Y no me he preguntado dónde vienen. O sea, yo lo pregunto, yo llego aquí, ya me han dicho que existe esta división del territorio, yo la asumo, la hago mía porque soy conquistador, elimino al antiguo propietario o me caso con la hija del antiguo propietario y asumo esa propiedad. Entonces ya doy por hecho que la propiedad es una cosa de origen divino. No me pregunto qué ha ocurrido en la isla de Gran Bretaña en los siglos previos a la llegada de los anglosajones. Lo asumo. Entonces vas a tener a un montón de eruditos ya a partir de los siglos XVIII que empiezan a reflexionar sobre esto y dicen, no, el derecho a la propiedad y tal, hasta el punto de que en ese mundo anglosajón, porque tú eres propietario, tienes derechos. Mientras que en el mundo latino lo hacen al revés. Porque tienes derechos, entre ellos te incluimos de la propiedad. O sea, primero eres individuo y como individuo tienes derechos y entre los derechos tienes la propiedad. En el mundo anglosajón es al revés. Porque eres propietario y tienes derechos, ¿vale? Y el individuo que no tiene propiedad, pues que se joda hasta que tenga propiedad. Entonces, seamos cuidadosos en la forma de entender. Porque, claro, lo mismo nos va a ocurrir cuando vemos cómo surgen los Estados Unidos. Los Estados Unidos, las gentes que van a llegar a las 13 colonias, llegan a un territorio que estaba ocupado previamente, ¿vale? Que tienen que asumir la propiedad de ese territorio, que podría estar organizado de una u otra manera, por los que conocemos las películas de Hollywood como Los Pieles Rojas. Con lo cual, en esas 13 colonias, desde comienzos del siglo XVII, estos anglosajones siguen el mismo proceso que los anglosajones originarios del siglo V cuando ocupan Gran Bretaña. Yo llego a un territorio que ya está estructurado, que ya tiene una propiedad, con los modos que sean, pero que ya existe la propiedad de ese territorio y yo asumo esa propiedad preexistente y la hago mía. Con lo cual, hago la trampa de decir, no. Es que, como yo soy propietario, tengo derechos. Chaval, tú eres propietario porque has llegado a un territorio cuya propiedad ya existía previamente en manos de otras personas, a los que tú, por conquista militar, les has quitado esa propiedad y la has hecho tuya. O sea que seamos cuidadosos con este tipo de ejercicios, ¿vale? Entonces, a pesar de todo, a pesar de esa divergencia, que insisto, cuando no tienes esa lectura histórica, pareciera, joder, estos anglosajones que tienen más brillantes que bien lo han hecho, ¿no? Y en realidad no. En realidad, si los anglosajones llegan en el siglo V al Imperio Romano
y asumen toda esa tradición legal de los romanos y se la reinventan a su gusto y modo, y hemos de pensar que toda esa tradición romana viene de las leyes de las 12 tablas y la legislación previa, que son unos 1000 años antes de los anglosajones, no es que los anglosajones sean muy listos, es que van con 1000 años de retraso respecto al mundo latino. Entonces, no suframos, los que vivan emocionados con los anglosajones, que aguanten el tirón, que aguanten otros 600, 700 años, y 700, 700 años dirán, íbamos por detrás, que ha entendido cómo iba la movida, ¿vale? Entonces, en cualquier caso, tanto en la Revolución Inglesa, las revoluciones inglesas del siglo XVII, como la de Estados Unidos de final del XVIII, la Revolución Francesa, en todos los casos lo que se trata de hacer es, en principio, evitar la figura de un monarca absoluto, ¿vale? Entonces la excusa es, yo no quiero ese absolutismo que está proponiendo Hobbes en el siglo XVII en Inglaterra. Entonces le vamos a cortar la cabeza a Carlos I. Claro, cuando corta la cabeza a Carlos I, colocan una república, sube Oliver Cromwell al poder y se convierte en un tirano mayor que Carlos I. Los ingleses aprendieron tan bien la lección que nunca más han vuelto a tener repúblicas. O sea, es una cosa decir, hostia, qué fuerte. O sea, en esos debates de república, democracia, república, monarquía, aquí tenemos que preguntarles a los ingleses, oye, ¿qué os pasó a vosotros para que tuvierais una república de 8 o 10 años y nunca más hayáis tenido una república? O sea, ¿qué os traumó de tal manera para que digáis, es lo peor que le puede ocurrir a un país? ¿Vale? Entonces, a partir de ese momento la obsesión era, vamos a evitar ese modelo de monarca absoluto que Hobbes, ¿vale?, con el Leviatán, a comienzos del 17 establecido en Inglaterra, heredero del de Bodino en Francia medio siglo atrás, ¿vale? Pero frente a eso, en realidad, lo que vas a encontrarte son, en paralelo a tratar de establecer contrapoderes que eviten el poder absoluto, la obsesión del poder central por eliminar los contrapoderes. Entonces, claro, Inglaterra es un país donde esas veleidades de ir eliminando los contrapoderes de vez en cuando se les escapan y tienen que generar un nuevo sistema. Bueno, vamos a poner un nuevo sistema de contrapoder. Y vamos a crear nuevos sistemas de contrapoder. O sea, nunca estás en un modelo estático perfecto. Estás siempre en modelos dinámicos. ¿Qué nos ocurre en Estados Unidos? Estados Unidos generan unos sistemas aparentemente maravillosos porque incluso el país se puede disgregar si hay parte del país que considera que se están violando las leyes, y vimos en la guerra de secesión de Estados Unidos que, no, chaval, una cosa que diga lo que esté puesto por escrito y otra cosa de la realidad. Una vez que estéis dentro, os jodisteis, para siempre la unión. O sea, aquí no hay posibilidad de separarse. Ya está. Y si no estás de acuerdo, mala suerte, chaval. O sea que Estados Unidos, con toda su tradición y mal, no, tuvieron una guerra de secesión donde se impide que aquellos que se quieren segregar porque están en contra de unas leyes que consideran abusivas respecto a los intereses propios de los estados que se quieren segregar, no pueden hacerlo. Entonces, no tengamos la idea de que estos anglosajones aprendieron la lección mejor, no. Sí es cierto que como Inglaterra se puso en marcha en el siglo XVII a evitar esos modelos absolutistas, el modelo Leviatán de Hobbes, pues ahí sí que va con un poquito de ventaja respecto a los demás. Pero continuamente tienen que estar reciclando y diciendo, oye, una vez más, garanticemos que hay contrapoderes, garanticemos que hay equilibrios, garanticemos que no puede haber nadie que acumule la totalidad del poder. Entonces, claro, es que hay cosas que nos chocan muchísimo de las fórmulas que uno puede tener para evitar ese tipo de cuestiones. Si yo elijo el Consejo General del Poder Judicial y los miembros de ese Consejo General del Poder Judicial van a permanecer en ese puesto, un puesto que económicamente es un privilegio para ese miembro, durante el tiempo que le bailo el agua al gobierno, pues inevitablemente va a ser un Consejo del Poder Judicial que esté sesgado hacia la voluntad del gobierno. Pero si yo elijo un miembro del Consejo del Poder Judicial para los próximos años de su vida, y así viva 40 años, 50 años, siempre estará ahí, y por tanto, solo me debo a mi capacidad biológica para sobrevivir, en ese momento te evitas el sesgo. No, es que lo eligieron y él era muy de izquierdas y por tanto cuando haya gobierno de izquierda le va a apoyar. Pues quizás sí o quizás no, porque en realidad su puesto se debe a sí mismo, nadie le va a sacar ya, como se ocurre en los modelos de cortes superiores en Estados Unidos. Una vez elegido para siempre jamás, ¿vale? Hasta que te mueras. Y uno dice, y ya está. O sea, en el siglo XXI, donde uno parece que todo es racional, tenemos inteligencias artificiales, la mejor forma de conseguir un contrapoder es que le garantice a un tío que va a impartir justicia durante el resto de su vida, no importando que cambie gobierno, y por tanto no se debe al gobierno. Sí, tan simple como eso. Uno de los aspectos que más me llama la atención de la Revolución Francesa es cómo pronto toma casi
un carácter religioso, ¿no? Y una de las instituciones donde se pone el foco es en la Iglesia. ¿Cuáles fueron las principales medidas que se tomaron contra la Iglesia? Bueno, en realidad, aquí es muy interesante porque hemos de entender que una vez que se pone en marcha el proceso de la revolución, entonces es famoso el que aparece el estallido inicial, ¿no? La toma de la Bastilla el 14 de julio. Recordemos que la Bastilla es esa prisión real. Era un castillo situado al este de París, donde hoy está la Ópera de la Bastilla, la Plaza de la Bastilla. El castillo no existe, los cimientos se pueden ver en la línea 4 del metro. Entonces hay que bajar al metro para ver los cimientos de la Bastilla. Entonces, es una prisión real. Queda muy bonita la imagen de los revolucionarios tomando la prisión real para liberar a aquellos presos que de forma arbitraria e injusta. Entonces uno, no sé a ti cómo lo verías cuando eras niño, te lo contaban la toma de la Bastilla, yo me lo imaginaba así, ¿no? Yo me imaginaba un montón de gente progresista, con muy buenas ideas, con amor al pueblo, que quería que todo el mundo disfrutara de un montón de bienes, que todos tuviéramos capacidad para ser libres, para desarrollarnos por nosotros mismos, ¿no? Entonces un rey malvado los había detenido, los había metido en la Bastilla, y te los imaginabas en una celda oscura, húmeda, triste, pegada al canal de San Martín, y por tanto una cosa horripilante, en plan el Conde de Montecristo olvidado y demás, que es parece como te lo pintan, ¿no? Hasta que descubres que la toma de la Bastilla no van a liberar a nadie, les importa un comino. En la Bastilla sería, no me acuerdo, ponemos en el libro, no sé si 4 o 5 presos, si uno es un adúltero, el otro es un defraudador, y los otros son unos mequetrefes que andaban por allí, o sea, que a la gente le da exactamente igual, o sea, es que posiblemente la mayor parte de los que fueron a la Bastilla ni siquiera sabían que había gente de la Bastilla allí presos, porque son 4 mindundis que andan por allí por delitos menores. Ellos van a asaltar la Bastilla buscando la pólvora, porque es un depósito de pólvora, y quieren la pólvora para las armas que previamente han robado o han recuperado los inválidos. Entonces, claro, la imagen de la Bastilla como el hecho en el que el pueblo libera, y resulta que no, que es un adúltero por ahí suelto, ¿no? Que la cama del rancho es su mujer, y dices, pues no es que sea el máximo exponente de la progresía, ¿vale? A partir de ese momento, existen unos estados generales, una asamblea que está tratando de buscar una forma de sacar del atolladero la crisis económica en la que vive Francia, en donde hay una serie de líderes con las ideas muy claras a dónde quieren ir. Yo quiero un Estado nuevo, hipercentralizado, esa división de poderes de Montesquieu, olvídate. Y donde si yo puedo ser el líder, mucho mejor, ¿vale? Y entonces hay un montón de aprendices de Napoleón, solo que un único Napoleón, que se incorporó después. No está en los primeros capítulos, es un personaje que va a llegar a la mitad de la serie, ¿vale? Pero lo que tenemos en ese momento es una asamblea donde hay un montón de gente con mucha ambición. Y lo que van a hacer es que frente a cada revuelta popular, la toma de la Bastilla, cuando van a Versalles a buscar al rey y la reina para traerlo a París, van sacando nueva legislación, van haciendo nuevas leyes. Pues entonces vamos a eliminar esto de los estados, esto de que se voten casi por castas y va a ser una asamblea nacional de todos juntos. Ah, perfecto. Vamos a acabar con los derechos de los señores y ya solamente hay un derecho único para todo. Ah, perfecto. Entonces van sumando y a cada revuelta popular le echan un poco más de combustible. Hasta que llega un momento que no tiene más combustible que echar. O sea, ¿ya qué podemos hacer? Pues estas cosas, ¿no?, que nos encontramos hoy en el siglo XXI. Vamos a declarar la felicidad absoluta a todos los seres humanos. Y como lo hemos puesto por escrito, pues ya está, asunto resuelto. Bien. O vamos a pintar una farola de morado y entonces la muchacha que se ve agredida por un hombre se agarra la farola, mágicamente la farola le pega un puñetazo al hombre que le está agrediendo. Este tipo de tonterías, ¿no? Claro, llega un momento en que los revolucionarios ya no tienen más recorrido. No pueden seguir prometiendo más cosas y, sobre todo, la situación económica no ha mejorado. Al contrario, ha empeorado. Entonces, hay que seguir buscando un chivo expiatorio. Y se encuentra que el chivo expiatorio fantástico es la Iglesia Católica. ¿Por qué la Iglesia Católica? Porque es mayoritaria en Francia, porque tiene muchos bienes, ¿vale? Y, por tanto, es susceptible, y además es un contrapoder. Eso es fundamental. Y recordemos que en ese sentido hay una parte de la Iglesia Católica, nos puede caer mejor o peor, que son los jesuitas, que encima los muy jodidos van a decir que tienen obediencia directa a un jefe de un Estado a otro, que es el del Vaticano, ¿no? Entonces, queremos eliminar ese contrapoder. Si queremos crear un Estado centralizado, donde yo tenga todo ese poder, tengo que eliminar el principal contrapoder que existe, que es la Iglesia. Y además, la Iglesia tiene cierto control sobre las mentalidades. La Iglesia es la que marca los ritmos de la vida, ¿vale? Es quien te dice, te incorporas a la sociedad con el bautizo, has madurado mediante la comunión, estás apto para la familia mediante el matrimonio, reconocemos que mueres dignamente y tus herederos pueden heredar mediante la extremaunción. O sea, regulan todo.
Entonces, claro, estos revolucionarios que quieren controlar el poder dicen, joder, ya quisiera ser yo la Iglesia Católica, ¿vale? Pero no la voy a eliminar porque sean unos tipos irracionales, antiprogreso, no la voy a eliminar, uno, porque es un contrapoder espectacular, y tocan mucho las narices. Dos, de una cantidad importante de bienes que yo puedo asumir para mí mismo mediante procesos desamortizadores. Y tres, ejercen un control sobre el comportamiento de la gente importante, que es el que yo quiero ejercer y lo quiero eliminar. Entonces, a partir de ahí, ponen manos a la obra y tratan de desmontar ese peso de la Iglesia Católica. Claro, ese tipo de cosas que no deja de ser un poco disparatado. Porque, bueno, si yo elimino el calendario tradicional y pongo un calendario nuevo, y recordemos que la Revolución Francesa creó su propio calendario, que organizó por completo el año, nuevo tipo de semanas, nuevo tipo de meses y demás, claro, aquello no les funcionó. O sea, nadie se acordaba de, oye, cuál era termidor y cuál era brumidor y cuál era, no me acuerdo, era brumar y cuál era, no me acuerdo de ninguno de ellos. Yo me sé cuál es agosto y cuál es noviembre y ya está, no chingues más. ¿Vale? Vamos a levantar oraciones a la diosa razón. Y entonces la sacamos en procesión de Notre Dame de París, la exhibimos en los tiempos de la convención por toda la ciudad, ¿no? Pero verás, es que a mí lo que realmente me motiva es pedirle novia a San Antonio. Y a mí esto de la diosa razón, a mí esto de acudir a una figura extraña y tal, y decirle, mire, es que yo quiero que aquella chica me quiera, y no me hace caso, y San Antonio sí que me hace caso, ¿vale? O yo soy esta viejecita que sufro por mis niños, entonces voy a rezarle a la Virgen, no sé, de la Almudena, a la Virgen de Montserrat, a la de Triana, ¿vale? Porque es una mamá como yo que entiende el sufrimiento de los hijos. Claro, frente a todo eso, los revolucionarios franceses tratan de desmontar un sistema de mentalidades tan consolidado que va a ser muy costoso. Entonces, sí puedo eliminar el contrapoder hasta cierto punto. Y la Iglesia Católica hoy sigue siendo un contrapoder en el mundo. Por supuesto, puedo quitarle todos los bienes que tienen. Ojo, que el hecho de tener bienes, y de nuevo, quiero que te recuerdes cómo eras tú cuando estabas en el colegio, pequeñito como yo, nos hablaban de las desamortizaciones de los bienes de manos muertas. No, es que la Iglesia acumuló muchísimas tierras. Entonces uno se imaginaba un pequeño pueblo rodeado de tierras que nadie trabajaba. Entonces los campesinos se morían de hambre y había un cura gordinflón en la iglesia, que no sabemos de dónde sacaba la comida porque no trabajaba la tierra, pero había un montón de campos que no se cultivaban. Hasta que descubres que la mayor parte de esas tierras que pertenecían a la iglesia eran sistemas de protección social, porque la iglesia permitía que los más pobres de los lugares trabajaran en esas tierras. Entonces los procesos de desamortización generaron una agudización de la pobreza que no se había dado previamente, algo muy poco estudiado. O sea, cómo la desamortización, lejos de ser una solución para las capas más humildes de la sociedad, fue un problema para las capas más humildes de la sociedad. Porque le quitaron el último colchón que tenían de protección, que era, bueno, soy el más pobre de todos los pobres, pero si voy al cura párroco de mi pueblo, me va a permitir cultivar aquella tierra para que plante las cebollas. A menos me comeré una sopa de cebolla. Eso me lo han eliminado con la desamortización. Claro, démosle la vuelta hoy. Lo hablábamos con Díaz Villanueva en el libro previo que hicimos, el de la Reforma. La principal institución de caridad que hay en este mundo, en el planeta Tierra, se llama Cáritas. Es una institución católica. Entonces, los revolucionarios franceses y la Revolución Francesa decidieron, los otros estados que tenían iglesias católicas potentes, desamortizar los bienes de la Iglesia Católica. Y 150 años después, tenemos a Cáritas para que los pobres más pobres, los humildes más humildes tengan un lugar al que puedan ir a buscar la protección. O sea, 150 años después, hemos llegado a la conclusión de decir, oye, pues al final resulta que había una labor social por parte de la Iglesia que se nos escapó ahí, que no nos dimos cuenta. Porque, ojo, Cáritas existe en España y Cáritas apoya a gente que vive en España. ¿Vale? ¿Cómo es posible que un estado del bienestar como el español no tenga instituciones políticas que sean capaces de llegar a aquellas personas que se llega a Cáritas? No estamos en estado de bienestar perfecto. ¿Por qué el más humilde de los humildes, el ultimísimo recurso, es una asociación caritativa católica? Bueno, pues ese empeño por desmontar la Iglesia Católica fue más combustible que fueron echando los revolucionarios. No les funcionó, porque cuando ya llega Napoleón, Napoleón vuelve a congraciarse con la Iglesia Católica. La Iglesia Católica sigue existiendo en la actualidad, con sus muchísimos defectos, con sus muchísimos pecados, ¿vale? Ahora en Francia sabemos que el Abbé Pierre, el de Maús, tenemos un serio problema. Ahora que el hombre se murió hace unos años, pues le están acusando de que abusó y demás, a pesar de que Maús es una asociación caritativa en Francia de una importancia notabilísima. Pues bueno, resulta que el creador era un ser humano que tenía defectos, y en algunos casos bastante gordos, posiblemente como podemos tener tú y yo. Pero eso no quita que, en paralelo, hay una actividad de Maús notable en ese aspecto de caridad. Pero es que estamos grabando este programa
a finales de julio de 2024, acabamos de ver el comienzo de los Juegos Olímpicos en París, y entonces lo único revolucionario que se ha atrevido a hacer los Juegos Olímpicos ha sido hacer una pantomima de la última cena de Jesús. O sea, yo quiero alimentar la bestia revolucionaria, ¿vale? Quiero demostrar que soy rompedor de tradiciones y todo lo que se me ocurre es burlarme de la última cena. O sea, eso es todo lo que se te ha ocurrido. O sea, lo más revolucionario que se te ha ocurrido en 2024 es seguir burlándote de la Iglesia Católica. O sea, sigues repitiendo el mismo modelo que hicieron los revolucionarios franceses hace 250 años, tú lo sigues repitiendo. O sea, consideras que lo más revolucionario que puedes hacer es burlarte de la Iglesia Católica. Y con eso ya, no veas tú qué a gusto me he quedado, chico. Dentro de 200 años seguirá existiendo la Iglesia Católica, habrá otro cretino que se vuelva a burlar de la Iglesia Católica, y la capacidad real para transformar el mundo no pasa porque te burles de la Iglesia Católica, de la misma manera que con la desestructuración de la Iglesia Católica durante la Revolución Francesa, no lograste eliminar este contrapoder hasta cierto punto. Eliminaste esas redes de ayuda social de forma notable y la jodiste bien. Y quisiste entrar en mentalidades y no lo lograste, porque seguimos celebrando la Semana Santa y la Navidad. Así que no lo conseguiste. Y acompañando todo este... Sí. Disculpa, Daniel, yo soy ateo, ¿eh? Acompañando todo este proceso, tenemos el fenómeno del terror, ¿no? Que no es un nombre que nos hayamos inventado nosotros, sino que los propios revolucionarios hablaban de que se necesitaba, de que era necesario ese terror. ¿En qué consiste, ¿no? este periodo? Es que piensa que los dos grandes éxitos de la Revolución Francesa son la capacidad para movilizar a todos los ciudadanos en nombre del Estado-Nación para ir a dejarse su vida en el campo de batalla, espectacular. No se había conseguido hasta entonces. No hay ninguna sociedad previa que haya sido capaz de convencer a sus ciudadanos para que de forma mayoritaria se dejen la piel en el campo de batalla, ¿vale? Y la segunda, la claridad con la que descubren que en caso de que tú quieras imponer un régimen político, si tienes que eliminar a un porcentaje importante de la sociedad, lo eliminas. Y ya está. Y lo eliminas únicamente reclamando que la eliminación de esa parte de la sociedad inevitablemente va para la mejora del resto de la sociedad. Entonces, es muy curioso porque pensemos, por ejemplo, persecuciones religiosas durante la época medieval o la época moderna, cuando se perseguían a los herejes, los católicos persiguiendo protestantes, protestantes persiguiendo herejes. Bien. Y pensamos sobre todo en esa institución también conocida en el mundo hispano como la Inquisición. Entonces la Inquisición detectaba un grupo de protestantes. Iba por ellos. ¿Cuál es el problema del grupo de protestantes? Hay dos problemas. Uno, ellos se condenan al infierno porque están eligiendo el mal camino, están pecando contra Dios. Y dos, pueden contaminar a los vecinos. ¿Qué es lo que hacían las Inquisiciones? Ante todo te pedían, ¿quieres cambiar de opinión? Chico, cambia de opinión. Ya está. Retráctate, me equivoqué. Y en muchos casos, si te retractas, pues te podemos salvar la vida. Si te pones cabezón, no. Y te tenemos que eliminar porque no solamente te estás condenando tú y allá tú con tu alma, sino que corremos el riesgo de que contamines a los otros y te tengamos que eliminar. Vale. Esos son mediante unos procesos judiciales más o menos alambicados, lo cual lleva a que la cantidad de gente condenada finalmente, en el caso de la Inquisición española es muy famoso, son unos 3.000 ajusticiados en 3 siglos. Es una cantidad importante, pero esa cantidad en la cual tú dices, oye, con la cantidad de herejes que se encontraron por el camino, que poquitos condenaron a muerte. Sí, porque mi idea no es condenarlos, mi idea es salvar su alma. Y si es tan bruto que a pesar de todo se empecina, pues chico, allá tú, ahí vas al infierno de cabeza. Y además te adelantamos el viaje, para que no te preocupes más. En el caso del terror no es así. En el caso del terror es, yo decido quién es el hereje, no le voy a permitir la posibilidad de que se retracte y lo voy a eliminar. Y en muchos casos voy a eliminar no solamente al hereje, sino al entorno familiar inmediato. No vaya a ser que en el futuro alguno de estos tenga malas ideas. Entonces, claro, en ese momento ya no estás ante esa, digamos, búsqueda de, joder, el que está equivocado cuando se pone cabezón. No. Yo decido que tú estás equivocado. Y además, de forma completamente aleatoria. Hablábamos antes de ese riesgo que existía en el antiguo régimen de la aleatoriedad del poder político, de que me pueden condenar por cualquier cosa, y si hubo un momento aleatorio en la justicia fue la Convención Francesa. Es que se guillotinaron entre ellos. Es que todo esto termina cuando al propio Robespierre lo guillotinan.
Y a Robespierre lo guillotinan porque el día antes era anunciado, ha llegado a la convención y ha dicho, mañana voy a dar la lista de nombres de los que voy a guillotinar. Y los que piensan que está en la lista se adelantan y dicen, pues mejor guillotinamos a él. ¿En base a qué criterio? En base al criterio de por el bien de la sociedad. O sea, yo puedo llevar por delante 50, 60.000 personas en el periodo de la Revolución Francesa, ¿vale? Es decir, en un plazo de menos de 2 décadas, me voy a cargar, ¿cuánto? 15 veces más que la Inquisición en 3 siglos, por el bien de la sociedad. Es alucinante. Pero es que a partir de ahí pensemos la cantidad de estructuras políticas en el mundo contemporáneo que van a seguir el mismo ejemplo. O sea, yo tengo que acabar con los judíos porque son los que impiden que Alemania progrese. Y si tengo que llevar por delante a millones de personas, me los llevo por delante. Punto. Yo tengo que acabar con los enemigos de la revolución, me llevo a quemar a Stalin o a quemar a Mao, porque si no acabo con los enemigos de la revolución no funciona. ¿Vale? Yo tengo que vaciar las ciudades y todos aquellos que tengan ciertos rasgos urbanitas o intelectuales son enemigos de la sociedad y los tengo que eliminar. Entonces llegan los Khmer rojos ahí en Camboya y se llevan por delante la mitad de los camboyanos. Todo eso es hijo de la Revolución Francesa, porque la Revolución Francesa legitimó el hecho de despersonalizar al enemigo. El enemigo no vale nada. Es un señor al que hay que eliminar. ¿Y quién es el enemigo? El que yo decida. Esto va a ser completamente aleatorio. Una vez que yo tenga el poder, el enemigo es el que yo decida. Con lo cual corre el riesgo de que si yo pierdo el poder, puedo ser enemigo. Tengo que asumirlo. Así que mejor me tengo que aferrar al poder. De ahí que todos estos modelos revolucionarios, y he citado ejemplos de extrema izquierda como ejemplos de extrema derecha, una vez que llegan al poder, tienen que mantenerse firmes en él porque saben que en el momento que lo pierdan, ellos van a ser los eliminados en base al mismo argumento, por el bien de la sociedad. Y volviendo un poco al inicio de la conversación, todo esto es posible precisamente por ese proceso de centralización del poder y de idea de nación ascendente, ¿no? Eso es. O sea, descendente, porque es claro, el poder el que establece que es nación y de ahí desciende al resto de la población. Entonces, claro, cuantos más contrapoderes elimine, más fácil me resulta ejercer ese poder absoluto. Y como decíamos al principio, el poder absoluto no es que llegue un señor y pistola en mano y me exija limpiarle las botas. Es que sin hacer absolutamente nada, yo pague mis impuestos sabiendo que estoy perdiendo un 40-45% de los beneficios de mi actividad y sabiendo que buena parte de esos impuestos van a ir a actividades no solamente que yo esté en desacuerdo, sino que son perfectamente estúpidas. Y sin embargo las voy a tener que financiar. Entonces, ¿eso cómo se ha conseguido? Se ha conseguido a partir de una estructura de centralización de poder brutal. Claro, es muy llamativo porque pensemos en el caso de la historia de España. La historia de España ha sido, durante el siglo XIX es un proceso de continua centralización, ¿vale? Quizás el momento máximo de centralización es cuando llega la dictadura de Franco, que trata de acaparar la mayor cantidad posible de poder, y cuando se genera la transición, tomar en cuenta la necesidad de volver a establecer contrapoderes, ¿vale? Entonces, bueno, en principio vamos a tener los famosos 3 poderes de Montesquieu, ¿no? Un legislativo, ejecutivo y judicial, en principio, ¿vale? Pero también vamos a seguir troceando. Y vamos a trocear el ejecutivo y el legislativo en regiones que pueden legislar por sus propias normas, diferentes ejecutivos en cada comunidad autónoma, ¿vale? Vamos a crear diferentes escalas dentro del aparato judicial. Hay tribunales de última instancia que pueden corregir lo que los tribunales previos hayan podido hacer mal. O sea, es muy llamativo porque la dictadura de Franco ha mostrado los riesgos que se puede suponer la centralización absoluta del poder. Por tanto, vamos a generar muchísimos contrapoderes. Y lo que hemos vivido en la España democrática ha sido el continuo empeño de los sucesivos gobiernos de eliminar aquellos contrapoderes. O sea, me cachis con los panes de la Constitución. La cantidad de contrapoderes que hicieron los tíos. ¡Qué brutos! ¿Por qué no aprovecharon, ya que salimos de la dictadura? Pues bueno, vale, no vamos a tener una cosa hipercentralizada, pero una cosita más suavecita y tal. Entonces, vivimos constantemente en un proceso de tratar de eliminar aquellos contrapoderes que unos tipos que habían salido de una dictadura bastante centralizada se dieron cuenta de los riesgos que suponía esa centralización. Vamos a generar contrapoderes, es lo que está basada en la Constitución española, en la creación de múltiples contrapoderes, pero a continuación, los sucesivos gobiernos vamos a ver cómo vamos a ir eliminando los contrapoderes, porque en el fondo a mí esto no me gusta. Y lo que me gustaría es que yo tomo decisiones por el bien de la sociedad. Porque obviamente los gobernantes lo hacen por el bien de la sociedad. ¿Vale? Claro, uno va y piensa, ¿y Luis XIV en nombre de qué gobernaba? Pues lo gobernaba en nombre de su prestigio, de su honor, de su gloria, de cómo lo mirarán en el futuro. No puede ser. No puede ser. O sea, ¿cómo que toda la voluntad de Francia depende de la búsqueda de gloria de Luis XIV? Pues exactamente igual.
en nuestros primeros ministros actuales. No, yo estoy gobernando por el bienestar de la sociedad. ¿Por qué bienestar de la sociedad? Si estás gastando manos llenas en cosas completamente disparatadas, que lo único que hacen es generar palmeros que te dicen que eres el más guapo del lugar. Estás haciendo igual que Luis XIV, solo que eres más hipócrita que Luis XIV, porque Luis XIV reconocía que lo hacía por la gloria de sí mismo, y tú quieres hacerlo por tu gloria personal, pero lo disfrazas del bienestar social. Alberto Garín, muchísimas gracias. Gracias a ti, Daniel, por haberme invitado.